como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, definitivo. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Capricornio, ¿cuál será, qué te dice el oráculo del planteamiento, el oráculo de la verdad, el oráculo a quién le vamos a leer, a quién, para quién será esta lectura? Vamos, ¿a quién va dirigido este oráculo? ¿A quién? Vamos. Saco esta y dice, se da cuenta que ya no estás, ahora te pide perdón y te ruega que vuelvas. Dándose cuenta de que ya no estás, ahora te pide perdón y te ruega que vuelvas. Quizás a lo mejor tuviste que irte, ¿verdad que sí? Quizás a lo mejor tuviste que decirle, hasta aquí, ya no más, se acabó todo, me voy, no me llames más, o no le llamas más, o le dices, se acabó todo entre nosotros. Muy probablemente, ¿no? Se da cuenta que ya no estás, ahora te pide perdón y te ruega que vuelvas. Así son las cosas de la vida. La cosa es que, como siempre yo digo, al final de todo esto, vamos a ver el oráculo de las posibilidades y qué será lo que tú piensas hacer. Es que definitivamente le vas a dar una oportunidad a esta persona. Vamos a ver, lo voy a ir viendo poco a poco. Y si no sale, pues entonces es tu decisión y punto, y ya no has tomado decisiones, y ya veremos entonces las decisiones que pueda presentarse en el universo para ti. Vamos. Oráculo de las posibilidades. Vendrán comunicaciones. Eso es lo que pasa. Voy a ir sacando una cartita aquí del oráculo del corazón para ir viendo esto. Un momentico. Vamos a ver aquí qué dice. Es el tiempo de salir de tu, vamos a decir así, de esa conchita. Tu alma aspira a recuperarse de nuevo, a volver a tener esperanzas de nuevo. Así que es hora de salir de ese letargo, como hace el ermitaño. Es hora de salir de ese letargo, vamos a decirlo así. Tu alma aspira a, como salir de nuevo, como volver otra vez a nuevas esperanzas, es lo que te quiere decir. Lo que pasa es que está en francés y lo tengo que ir traduciendo. Entonces, se da cuenta que ya no estás, ahora te pide perdón y te ruega que vuelvas. Y entonces el oráculo del corazón de las hadas te dice que es tiempo de salir de ese letargo, digamos, y tu alma aspira pues a volverse otra vez, de nuevo empezar con algo, que quiere volver a recomenzar algo, y tendrán conversaciones ustedes. Así que no te preocupes, ya están diciéndome todos estos oráculos, ya realmente me están coincidiendo y me están diciendo que sí, efectivamente, muy probablemente tú aceptes alguna conversación con esta persona. El oráculo de los enamorados, ¿qué te puede estar diciendo, mi querido Capri? Vamos a ver qué te puede estar diciendo. Aquí te dice el oráculo de los enamorados, el número 6, y el número 5 fue el anterior. Prepárate, tu amor viene en camino. Así que sí que te digo honestamente, si de verdad se da cuenta que ya no estás, ahora te pide perdón y te ruega que vuelvas, vas a tener conversaciones probablemente con esa persona. Y sí, prepárate, porque ese amor está viniendo en camino. Sí que te digo, y viene con todos los hierros. Viene con todos los hierros a pedirte perdón, disculpas, por favor, vamos a recomenzar, vamos a hablar, vamos a dialogar, qué es lo que pasa, dime todo lo que te salga del alma y yo te voy a decir también lo mismo, vamos a desahogarnos. Eso sería lo maravilloso. Y vamos a decir así, el oráculo del amor y del desamor, ¿qué nos puede decir? El oráculo del amor y el desamor. Se fue, pero no puede olvidarte. Eso es lo que pasa. Ahí es el número 27. Eso es lo que pasa, mi querido y adorado Capri.
que se da cuenta ahora que ya no estás y ahora te pide perdón y claro, se fue, o a lo mejor te fuiste tú, o a lo mejor se fue y ahora ve que tú no estás, que no le sigues, pero no puede olvidarte a pesar de todo. Ahí sí que te digo, ¿ves? Te das cuenta como todo está coincidiendo. Y vamos a ver esas conclusiones energéticas, porque sí es cierto, sí se da cuenta que ahora resulta que no es lo mismo, que ya no estás, que de verdad que hace falta algo, que necesita explicarte, que necesita hablarte, que no todo está dicho, que hay algo que faltó por decir y no se termina de decir. Y vendrán comunicaciones. Eso sería lo más sano, que hubiesen comunicaciones. Y eso te lo está enviando el oráculo de las posibilidades. Las conclusiones energéticas que nos dicen: nuevo amor. Definitivamente un nuevo amor que puede producirse. Pero este nuevo amor también podría ser nueva manera de amar. Un nuevo amor que también puede ser traducirse como ese nuevo amor que viene ahora más digamos, más desarrollado, o un amor diferente, un amor nuevo. Puede ser que venga alguien nuevo para ti también, o también puede ser ese mismo amor que ahora está viniendo, como quien dice, rejuvenecido o recompuesto, o ahora está como más experimentado, más maduro. Podría ser. También puede ser que te prepares, que tu nuevo amor viene en camino. Eso te lo dice el oráculo de los enamorados. Así que yo coincidiría acá con el oráculo de los enamorados y las conclusiones energéticas, que sí, efectivamente, puede ser que para ti también venga un nuevo amor. No será para todos, será para algunos, no será para las mismas personas que estoy leyendo, probablemente, pero sí puede ser que sea también un nuevo amor que venga para ti. Pero esta persona del pasado vendrá a darte comunicaciones, vendrán comunicaciones, y aunque se fue, no puede olvidarte, o aunque ve que no estás, no puede olvidarte. Vamos entonces para finalizar y ver qué otra cosita hay, mi querido y adorado Capricornio. ¿Qué otra cosa? Voy a abrir las cartas estas, una vez que las mezcle, voy a abrirla en dos y voy a ver cuál es del lado tuyo y del lado de esa otra persona, cuáles son las energías, ¿sí? Las energías como choquen. Vamos a ver acá, la cierro así. Y ahora abro estas dos y veo aquí el paje de copas. Pareciera ser que en el fondo, quizás a lo mejor no estás como tan convencido, tan convencida de que esa persona tú la sigas queriendo. Probablemente, muy probablemente ya no son las mismas cosas. Pareciera ser que la energía tuya está diciendo, ya no es lo mismo de antes. Y ahora que tú no estás, ahora esa persona pide perdón y quiere recuperarte, pero ya para ti no es como lo mismo, ya como que no estás sintiendo el mismo amor de antes. Déjame decirte. Y para esa otra persona viene esas pequeñas dudas que hay, que no ha podido solventar, porque esta persona siente que definitivamente no hay una respuesta muy concreta y precisa de tu parte. Se fue, pero no puede olvidarte, y sin embargo tiene ciertas dudas consigo, y es un arcano mayor, porque no le estás dando quizás la mejor de las respuestas. Eso para esa persona va a ser un poquito, como quien dice, un poquito chocante, ¿sabes? Va a ser un poquito difícil, porque quizás a lo mejor ahora que no estás, se da cuenta de todo lo que está pasando, ahora sí siente que de verdad le haces falta, y ahora te ruega que vuelvas. Pero estoy viendo que en el fondo de todo, ese ruego va a ser largo, porque no te estoy viendo en la mejor de las capacidades para volver. Quizás a lo mejor tengas que pensarlo, quizás a lo mejor tengas que estudiar un poquito más la situación. No fue fácil, porque esa persona, ahora que no estás, quizás te tuviste que ir, fuiste tú quien se fue, y esa persona te pide que regreses, y de verdad que te cuesta un poco el regreso. No sé por qué, pero así lo estoy viendo. Sí van a haber conversaciones, y sí es verdad que se fue, pero no puede olvidarte. Y con todo y eso, entonces ahora vienen esas, digamos, esas dudas que tiene esa persona. Ahora es esa persona la que entra en dudas.
después de que tú estuviste en tantas dudas y tantas incertidumbres, porque esa persona hizo lo que hizo y te tuviste que ir, o se fue esa persona probablemente, ahora resulta que eres tú quien no estás como falto de amor para con esa persona. El paje de copas no está dando los mejores de los resultados, no está respondiendo como es, y esta persona pues está en un mar de dudas. Sin embargo, la energía que yo estoy viendo acá es un movimiento hacia adelante. Hay que seguir adelante, mi querido y adorado Capricornio. Antes que nada, de todas maneras, de cualquier forma, hay que seguir adelante, ¿ok? Puede ser que, como yo estoy viendo esta carta aquí, muy probablemente es un nuevo amor que viene para ti, estás en un nuevo romance, vas a estar en un nuevo romance cuando esta persona quiera venir a comunicarse, y sí que te lo dicen las conclusiones energéticas, un nuevo amor, probablemente son conclusiones, ¿entiendes? Entonces, a pesar de todo, ahora es que se está dando cuenta, cuando ya no está contigo, te pide perdón, te ruega que vuelvas, pero yo no sé tú, estoy viendo como que te cuesta mucho tener que darle, no hay copas de amor para esa persona por ahora. A lo mejor hay que empezar otra vez a engranar esto, no lo sé, pero lo cierto es que por el momento no lo estoy viendo. Y sí que te dicen, se fue, pero no puede olvidarte, hay un nuevo amor para ti, y también los enamorados te dicen, prepárate, tu nuevo amor viene en camino. Entonces yo diría que el barco sigue adelante con ese sol maravilloso, y eso te lo están diciendo es a ti. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. Nos estamos viendo. Bye bye.